Encontrarme con Edith Stein para mí fue algo muy importante en mi vida. En el momento en que yo empecé de adulta, ya esta historia la cuento en otros videos, de cómo habiendo sido criada en el judaísmo, habiendo ido a una escuela judía y toda mi vida viviendo en el judaísmo, a los 33 años fue cuando, después de un recorrido, entré a la Iglesia Católica y me hice lo que yo siempre digo, judía y católica, esta continuidad. En ese momento, al principio, una de las cosas que más necesitaba era encontrar historias de otros judíos que les haya pasado algo similar, que creían en Jesús y que creían en la Iglesia Católica, y quería conocer cuál fue su recorrido, cuáles fueron sus inquietudes, qué es lo que más les costaba, qué eran las preguntas que tenían, porque es difícil para un judío, después de haber pensado toda su vida que algo no era el camino, de repente sí era ese camino. Jesús era la verdad, el Mesías que uno estaba esperando y buscando. Entonces, una de las personas que me encontré en este camino que más me impactaron fue descubrir que había habido hace muchos años atrás otra judía que también se hizo católica y también creía en esta continuidad. Y ella fue Edith Stein. Edith Stein tiene una vida increíble, hizo un montón de cosas impresionantes y de hecho a mí me sirve un montón porque a veces pienso y digo, si esto es difícil para mí en algunos momentos, me imagino lo que habrá sido para ella. O si yo digo, si para mí a veces es difícil contarle cosas a mis papás o compartirles cosas del tema del cristianismo, que no porque ellos no lo reciban bien, porque la verdad que tuve una gran aceptación por parte de ellos, más allá de las dificultades, ya que no es el sueño de ningún padre judío que tu hija se haga católica, vaya a misa y eduque a los nietos de esa manera, ¿no? Siempre el judío, como también conté en otros videos, lo que quiere es preservar esta identidad de generación en generación. Entonces, por eso las dificultades. Pero yo a veces pienso y digo, si esto me resulta difícil, ni hablar lo que le pasó a Edith Stein, porque ella no solo en su camino, en esta búsqueda por la verdad, que ahora vamos a ver un poquito en este video, se hizo católica, sino que ella sintió el llamado, la vocación de hacerse carmelita descalza. Y eso es lo más radical, creo, que un judío puede hacer. Una de las cosas que me fascinaron de ella como persona es esta búsqueda por la verdad. Es esto que ella buscaba constantemente la verdad. No estaba haciendo un camino buscando algo concreto, sino que ella tenía esa sensación de que tenía que ir en busca de lo que era verdadero. Ella tiene una frase que es muy hermosa que dice, quien busca la verdad sin saberlo, consciente o inconscientemente, está buscando a Dios. Y en realidad es Dios quien nos está buscando a nosotros. Y ella supo conocer este camino y caminarlo a pesar de todos los inconvenientes enormes que ella tuvo, tanto por la época que estaba atravesando como en una mujer adentro de la universidad, con todo lo difícil que era en ese momento que ella vivía y además en una época que estaba surgiendo el nazismo. Entonces para ella, además de mujer como judía, fue muy complicado todo lo que tuvo que vivir. Pero ella, más allá de todos los inconvenientes, siguió buscando esta verdad y siguió viviendo fiel a lo que creía. Creo que esta búsqueda de Edith Stein como mujer, como filósofa, como ser espiritual, creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Esta sensación de decir, hay algo más, ¿no? Hay algo más, esa búsqueda que necesitamos de la felicidad está impresa en nosotros, porque estamos hechos para algo más, estamos hechos para encontrar ese sentido en nuestra vida. Hay una frase que tiene Luis que a mí me encanta, que él dice justamente que si encuentro en mí un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, es que en realidad es porque estoy hecho para otro mundo. Y es tal cual. Eso es lo que Edith Stein sintió y esto es lo que la llevó a buscar esa verdad, a ponerle un nombre a eso que sentía en lo más profundo de su corazón. La mamá realmente ocupó un papel impresionante en la vida de ella, era una figura súper fuerte y se hizo cargo de un montón de cosas en una etapa totalmente diferente a la que conocemos hoy. Y yo estoy segura que Edith Stein sacó de su mamá esa fortaleza tan grande, esa resiliencia para atravesar todas las cosas que tuvo que vivir en su vida. Y además, esta imagen fuerte que su mamá le transmitió, que seguramente tuvo grandes desafíos para Edith en su vida, y los tuvo, ya los vamos a ver en un ratito, pero para ella seguro le inspiró también
para ella poder incentivar también a otras mujeres a darse el espacio en el mundo académico, en otros aspectos de la vida que en ese momento muchas mujeres no tenían, y ella dio varias conferencias sobre el tema de la mujer. La mamá de ella era bastante religiosa y le transmitió la fe de la vida judía, y ella lo practicó hasta más o menos los 14 años, cuando decidió por su propia elección dejar de rezar y empezar a buscar su propio camino. Y ella, a partir de ese momento, nunca dejó de buscar la verdad. Y la pregunta del millón: ¿qué es la verdad? ¿Acaso que es una afirmación? ¿Es información? ¿Es saber la verdad de las cosas? ¿Saber la verdad acerca de Dios? ¿Qué significa esta búsqueda de la verdad? Y ella en su camino lo cuenta muy hermosamente, que es lo que decía al principio, esta frase de ella que dice: el que busca la verdad sin saberlo está buscando a Dios. Y ella en este camino se encontró con Dios y ahí se dio cuenta que era la verdad. ¿Y cómo fue este encuentro con Dios y cómo fue este camino que ella tuvo hacia el catolicismo viniendo de una familia judía? Ella estudió filosofía en esta búsqueda por entender el sentido de las cosas, el sentido más profundo del ser humano. Empezó a estudiar y se hizo especialista en fenomenología. Ella fue discípula de Husserl, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, un fenomenólogo, y buscando toda esta necesidad de entender qué son las cosas, la empatía, cómo es la experiencia. Ella empezó a estudiar y a hacer un montón de ensayos y dar conferencias y charlas, lo que la fue llevando a moverse en un ámbito con un montón de personas nuevas. Entre estas personas, ella cuenta que tenía unos amigos muy íntimos, y ella cuenta que entre estos amigos que tenía, uno de ellos se murió, y cuando ella fue a visitar a la esposa que había quedado viuda, que se habían casado hace muy poco tiempo, ella se esperaba como encontrarse con una persona totalmente desolada, con una tristeza tremenda, y de repente cuando la fue a ver se encontró con algo totalmente diferente. Alguien que tenía una paz, que tenía un sentido de la vida totalmente diferente. Y eso a ella le hizo preguntarse, ¿no? No qué es lo que sabe esta persona. Esta persona tiene algo que yo no tengo. Y eso la empezó a inquietar, ¿no? A preguntarse, porque sabía que esa persona era cristiana, creía en Jesús y había encontrado una paz para atravesar ese momento que ella nunca había conocido a lo largo de toda su vida. Y después de ese tiempo estaba en la casa de otros amigos y encontró la biografía de Santa Teresa de Ávila y la estuvo leyendo, dice, toda la noche, no pudo dejar de leerlo, y cuando terminó dice que ella dijo: esta es la verdad. Y como que en ese momento se dio cuenta el camino que tenía que seguir desde Jesús y la Iglesia Católica. Esto me hizo acordar que a mí en un momento, cuando cuento en mi historia, que hay algo que te hace clic y de repente ves todo de una manera totalmente distinta. A mí cuando me pasó que estaba escuchando el audio de Roy Schumann, que mi marido me había dicho: escuchemos a este judío también católico, y que yo decía: no puede ser judío y católico a la vez. Pero cuando lo empecé a escuchar, su testimonio y lo que él contaba y cómo él hablaba de esta continuidad en el judaísmo y en el cristianismo, que un judío que cree en Jesús de ningún modo se convierte a otra religión, sino que continúa el judaísmo en su máxima plenitud. En ese momento es el clic donde decís: esto es verdad, es algo realmente un don, no es algo que uno creo que pueda llegar racionalmente. Si bien hay un camino que uno va haciendo interior de algún modo, y esta búsqueda de la verdad, que lo que decíamos es Dios en busca de nosotros, pero en ese momento, en este encuentro, cuando uno dice: esto es la verdad, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Si uno está en esa búsqueda y de repente lo encuentra, nada te va a parar. Es una sensación impresionante, y me imagino que ella lo habrá sentido tan profundamente que directamente quiso entregar absolutamente toda su vida, ¿no? Ella de a poco fue sintiendo este llamado, esta vocación a entrar al monasterio de las Carmelitas Descalzas, que realmente es tan radical, porque más allá de... Yo conozco historias vocacionales dentro de familias católicas, y hay muchos que, por más creyentes que sean los padres, también les cuesta este paso de que su hijo quiera ser sacerdote o que su hijo quiera entrar en una congregación,
porque bueno, tenemos también esta parte humana de pensar en las dificultades que puede tener o que uno los quiere tener más presentes en su vida y no que se vayan a vivir a otra comunidad o que vayan a otros lados que después uno nunca sabe dónde van a terminar estando. Entonces, me imagino si en esas familias católicas que creen en lo mismo les parece algo complejo, no me imagino lo que puede ser para un padre judío o a lo que habrá sido difícil para la mamá de Edith Stein. De hecho, ella cuenta que pasó mucho tiempo en el discernimiento de en qué momento iba a entrar al Carmelo, porque realmente, si bien ya le había dicho a su mamá lo que ella creía, y para la mamá de ella fue muy doloroso que ella se haga católica, y ella ya lo sabía, entonces esperó mucho tiempo para decirle que quería entrar al Carmelo. Esperó, ella aguantó mucho tiempo ese llamado para no hacerle la vida tan difícil a la madre. Y realmente no lo puedo imaginar. Otra de las cosas que me conectaron muchísimo con Edith Stein es que ella, como todos los judíos que creen en Jesús, entienden que de ningún modo es dejar su judaísmo, sino que a todos nos pasa que al contrario, redescubrimos el valor del judaísmo, lo que tenía para nosotros en nuestra vida. Quizás cosas que dábamos por sentado o no entendíamos la profundidad enorme de lo que era el ser judío después de entender la historia completa de la salvación, todo lo que Dios fue a hacer y cómo Dios efectivamente cumplió todas las promesas que había hecho al pueblo de Israel, adquiere un sentido totalmente pleno y hermoso y uno redescubre su judaísmo. Todo lo contrario a dejarlo atrás. Cuando uno encuentra la verdad, encuentra también su vocación. A lo largo de toda la historia bíblica vemos que cuando los patriarcas o Pedro, cualquier persona que en ese momento se encuentra con Dios, también se encuentra con su nueva identidad, ¿no? Este cambio de nombre, como le pasó, por ejemplo, a Abraham, que de Abraham pasó a ser Abraham, Jacob, que pasó a ser Israel, y Simón, que dice ahora en adelante te llamarás Pedro, ¿no? Se ve muy claro en el Evangelio cuando Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Cuando Pedro, que todavía era Simón, le responde a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, ¿no? Y Jesús en ese momento el que le dice, esto fue un don de Dios, esto no te lo reveló la carne, te lo reveló el Espíritu. Este chip, ¿no? De repente este encuentro de decir, esto es la verdad, esta revelación que es un regalo de Dios, nos transforma totalmente la mirada. Y en ese momento es cuando Pedro encuentra su vocación. Por eso ahí Jesús después le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, ¿no? En el momento en que nos encontramos con Dios, nos encontramos también a nosotros mismos. Creo que esta búsqueda de este algo más empieza a llenarse de sentido, a llenarse de amor, a llenarse de perspectiva, de un montón de cosas que nos da el valor para afrontar un montón de cosas que quizás pensábamos en otro momento de nuestra vida que nos parecía imposible. Creo que para Edith Stein todo este amor, este encuentro tan fuerte como también a Hermann Cohen les dio vuelta a la vida, ¿no? Este cambio, esta conversión que se dice, esta transformación, este cambio del corazón que empieza a apuntar a Dios y se va conduciendo en este camino y va atravesando un montón de cosas que de otra manera eran impensables y por eso pudieron entregar su vida totalmente. Y Edith Stein no solo fue radical entrando al Carmelo, sino que ella a la vez entregó su vida por su pueblo. En ese momento se estaba agudizando cada vez más el nazismo y directamente empezaron también a perseguir a los judíos que estaban bautizados. No importa si vos decías que te habías hecho católico o cristiano, igualmente te buscaban y te llevaban a los campos de concentración. Y eso es lo que pasó con Edith Stein y también su hermana, que es una historia aparte, pero una de sus hermanas, que es la que se llama Rosa, también empezó a creer en Jesús y en la Iglesia Católica. Y ella también entró al Carmelo con ella, no como monja, sino acompañando desde otro lado. Pero ambas, en ese momento que eran perseguidas por el nazismo, la fueron a buscar y Edith Stein ya había ofrecido su vida, le había pedido a Dios que por su pueblo ella daba todo. Ella seguía rezando por el pueblo judío constantemente y estaba dispuesta a entregarlo todo. Y por eso es que ella es una santa,
porque cuando la llevaron a ella y a su hermana al campo de concentración, ella le dijo a su hermana: vamos, Rosa, vamos a morir por nuestro pueblo. Es realmente emocionante porque ellas iban a morir, pero la intención, la entrega, la hizo esta entrega de amor y le puso un sentido, ¿no? Eso también es algo que aprendemos de este encuentro tan hermoso con Dios, que las cosas dolorosas Dios nunca las quiere, para nada, no quiere el dolor en nuestra vida, Dios quiere la felicidad. Pero cuando sí pasan cosas, porque lamentablemente vivimos en un mundo imperfecto, que aún no está reparado, siguen pasando estas cosas feas y podemos darle un sentido diferente y podemos usar este dolor y el sufrimiento que tenemos para algo que trasciende a nuestra propia vida. Y esto es lo que ella hizo, y los relatos que hay de la forma en que ella vivió los días en el campo de concentración, cómo ayudaba a las personas que estaban ahí, peinaba a los hijos de las madres que estaban desconsoladas, ella los acompañaba con un amor, con una paz que solamente la puede encontrar el que se encontró con esta persona, el que se encontró con esta verdad que es Dios buscándonos a nosotros. Ojalá que todos podamos seguir el ejemplo de ella, de no dejar que el mundo nos atraiga con otras voces cuando tenemos este llamado de que queremos algo más. Hay tantas cosas que aparecen en el mundo que nos están buscando esa atención y que quieren atrapar, buscar este sentido y encapsularlo con cuestiones quizás experiencias o materiales o cosas que quizás nos dan la felicidad en el momento pero no terminan, o la aparente felicidad en el momento o una alegría pero que después pasa. Pero este encuentro, como ella lo relata, realmente es algo que no pasa, sino que le da el sentido a nuestra vida, el sentido por el cual fuimos creados.